si están grabando la clase, la pasan, ¿ya? Quien la esté grabando. Ya, vamos a seguir entonces. Ay, no, ¿qué hice? Ya, un ratín. No sé qué hice acá. Ya, creo que ahora sí. Vamos a compartir. Ya, voy a volver a presentar. Ya. Entonces, ahí donde me quedé. Eh, en la primasa estaba, ¿no? En la enzima primasa, si no estoy mal. Ya, quiero... mm, listo. Ya. Les decía que la enzima primasa lo que hacía era generarme lo que es el cebador. El cebador, para que ustedes entiendan, viene a ser como que la cabecita, ¿ok? La basecita donde tiene que existir para que así se pueda sintetizar el nuevo ADN, la nueva molécula de ADN. El cebador vienen a ser nucleótidos de ARN, ¿ya? Pero no creo que les pregunte. Pero para su conocimiento son nucleótidos de ARN. Eso más lo van a ver en biología molecular que en genética. Pero ya, una vez se crea este de acá, que es el cebador, va a actuar una enzima muy importante, que es la ADN polimerasa, ¿ok? Cuando ustedes en enzimas escuchan polimerasa, piensen en creadora de. Entonces, polimerasa creadora de. ADN polimerasa es la enzima creadora de ADN. Memorícenselo así. ¿Qué va a hacer esta ADN polimerasa? Va a sintetizar las nuevas hebras de ADN, ¿ok? Ahora, antes de pasar a la ligasa, vamos a hablar un poco sobre las características de la replicación, ¿ok? Primero tenemos que es semiconservativa. ¿Por qué? Porque las moléculas de ADN ser creadas o están conformadas por una hebra antigua y otra hebra nueva. ¿A qué me refiero con eso? Si ven, una vez que se separan las dos hebras, por ejemplo, se va a crear el cebador aquí, esta va a ser el cebador en esta parte, y se va a empezar a sintetizar por la ADN polimerasa la nueva hebra de ADN. Y esto de acá va a formar el nuevo ADN, la nueva molécula de ADN. ¿Ok? Si ven, se está usando una hebra que primero partimos antes, ¿no? Una hebra ya existente de ADN. Y yo lo único que estoy haciendo es crear una nueva a partir de la antigua. Por eso decimos que es semiconservativa. A eso se refiere. Y eso puede ser pregunta de examen también. Después es bidireccional, ya que va a haber una replicación perfecta e imperfecta. Por ejemplo, pues se van a replicar las dos hebras de ADN al mismo tiempo. Una vez se separan, no es que primero se vaya a sintetizar la nueva hebra para esta de acá y esta de acá después, ¿no? No, se forman al mismo tiempo, ¿ok? El proceso de replicación es de ambas hebras al mismo tiempo. Después tenemos que es discontinua, perdón. ¿Qué significa que es discontinua? La replicación solo va a actuar en sentido de 5 a 3', ¿ok? De manera continua, mientras que en la hebra que va de 3 a 5', es decir, la que va para acá,
va a tener una replicación discontinua. Entonces hay dos tipos de replicación, la continua y la discontinua. En la continua solamente se va a formar el cebador, que es esta rayita roja, y a partir del cebador, por la ADN polimerasa, va a ir formando la nueva hebra de ADN. Pero va en este sentido. ¿Ven la flechita que va apuntando para aquí? Esa es la replicación continua. Pero ahora, en la replicación discontinua, la replicación, si ven, esta hebra está yendo para este lado, apunta para allá, ¿cierto? Para la región 3'. Entonces, ¿qué pasa? Como es la complementaria, tiene que ir en sentido contrario, ¿no? Pero la ADN polimerasa solo puede ir en sentido de derecha a izquierda, por así decirlo, de aquí a acá. Pero, como aquí es la parte discontinua, ¿qué es lo que va a hacer? Las primasas van a crear bastantes cebadores, hartos cebadores. Entonces, va a crear aquí un cebador, va a venir la ADN polimerasa, va a sintetizar un cachito de ADN y se va a ir, ¿ok? Más adelante va a haber otro cebador distinto a este, otro cebador, y a partir de ese va a crear otro fragmentito de ADN, ¿ok? Esa es la replicación discontinua. Y si ven, o sea que no está completamente unida esta hebra de esta otra hebra, ¿ok? Estos de acá es a lo que se les llama fragmentos de Okazaki, que también es pregunta de examen. ¿Dónde se forman los fragmentos de Okazaki? En la replicación. ¿En qué replicación? En la replicación discontinua. Es pregunta de examen, así que acuérdense. Entonces, la cadena de replicación continua, esta de acá, no tiene ningún problema, ¿cierto? Entonces queda ahí. El problema está con la replicación discontinua, porque está así fragmentada, no está unida y no puede quedar así. De ahí es donde va a actuar esta enzima de acá, que es la ligasa. ¿Qué va a hacer esa ligasa? Por un lado, va a eliminar los cebadores, que ya dijimos que son nucleótidos de ARN, entonces no puede haber ARN en el ADN, ¿cierto? Entonces va a eliminar los cebadores, esas medias rojitas, las va a eliminar y lo que va a hacer es unir estos dos fragmentos de ADN, ¿ok? Va a unir los fragmentos de Okazaki. Esa va a ser la función de la ligasa. ¿Listo? Y eso es todo lo que necesitan saber de replicación. Las enzimas, si ven aquí las más importantes vienen a ser la primasa, la ADN polimerasa y la ligasa, ¿no? La primasa porque crea el cebador, que sin ella no puede empezar a sintetizarse la nueva hebra de ADN. La ADN polimerasa, o sea, la enzima creadora de nuevas hebras de ADN, la enzima creadora de ADN. Y la ligasa, que lo que va a hacer es unir los fragmentos de Okazaki y eliminar el cebador. ¿Ok? Eso en cuanto a la replicación. ¿Hay alguna duda hasta ahí, antes que pasemos a transcripción? ¿O está todo claro? Hola, ¿me escuchan? Todo, todo claro. Ah, ya, pensaba que no me escuchaban. Ya. Yo sé que es un poco complicado, sobre todo la replicación discontinua, ¿cierto? Pero con que ustedes se acuerden que la replicación discontinua se forman los fragmentos de Okazaki, ya está todo casi claro. La doctora no es tan exigente, no les va a pedir que les explique, por así decirlo, cómo es la replicación. Solamente les puede preguntar eh, la ADN polimerasa en qué fase o en qué fase participa. Y ustedes tienen que saber cuáles son las características de la replicación. Es semiconservativa, bidireccional y discontinua. ¿En qué fase se crean los fragmentos de Okazaki? Ustedes en la replicación. No les va a pedir que les expliquen así, ¿no? Lo que es la replicación, cómo es el proceso en sí.
Con que ustedes se sepan las enzimas y las características, están bien. Y que no se olviden que en la replicación es la síntesis de ADN a partir de ADN. Creación de 2 moléculas de ADN a partir de una molécula de ADN ya existente. Eso. Ya. Vamos a la transcripción. Ya. La transcripción tiene un concepto más diferente. La transcripción se define como la creación de ARN mensajero a partir de un molde de ADN. Si bien es diferente a la replicación. La replicación era creación de ADN a partir de ADN. Esta va a ser creación de ARN mensajero a partir de un molde de ADN. ¿Ok? Esa es la diferencia. Aquí se crea ARN mensajero. Y aquí van a saber un poco sobre las diferencias entre los ARN. Ya. ¿Qué empezamos primero? Características. Aquí tenemos 2 características esenciales. Primero es que es selectiva, ya que no se va todo del ADN, ¿se acuerdan, no? La única parte que se transcribe es la eucromatina. La heterocromatina no se transcribía porque estaba condensada. Después tenemos que es asimétrica, es decir, que solo se va a transcribir una hebra del ADN, no como en la replicación que se replicaban las 2 hebras, ¿cierto? En la transcripción solo le hace falta una sola hebra. ¿Y qué enzima es importante aquí? La ARN polimerasa. ¿Qué les decía? Polimerasa, esta es la enzima creadora de ARN. La ARN polimerasa. Es la única enzima que se tienen que saber bien. Esto no creo que les pregunte, pero bueno, hay 3 tipos de ARN polimerasa. La 1 me forma el ARN ribosomal, la 2 el mensajero y la 3 el ARN de transferencia. No creo que les pregunte, pero por si acaso, ahí está. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la transcripción? En la transcripción tiene que haber la etapa de iniciación, en la cual va a haber una señal de inicio dada por el ADN, que es el promotor. Es una señal de inicio solamente. Este va a reconocer el factor sigma para iniciar a la siguiente etapa. Recuerden, el factor sigma lo reconoce y ya ahí es cuando empieza la transcripción. La elongación va a ser dada por la enzima ARN polimerasa, la cual va a unir nucleótidos de ARN por complementariedad a la hebra de ADN. Lo vemos aquí, ¿no? Creo que, a ver si me puedo acercar un poco. Ya, aquí. Si ven, acá está una hebra de ADN, empieza la ARN polimerasa a sintetizar la nueva hebra a partir de la ADN. Eso. Siguiente. Esa es la elongación, ¿no? Después tenemos lo que es la terminación. ¿Cuándo se da la terminación? Cuando la ARN polimerasa va a llegar hasta una señal de término, ¿ok? Una señal de término nomás. Formando así, una vez llega esa señal de término, este de acá que es el ARN-HN o el nuclear heterogéneo. Recuerdan que les hablé que hay muchos tipos de ARN, ¿cierto? Una vez apenas termina la transcripción, o sea, esta enzima ya reconoce el factor de término, va a cortar la nueva hebra de ARN, pero no lo va a cortar y automáticamente va a ser ARN mensajero. No, se va a hacer un ARN nuclear heterogéneo. Este ARN nuclear heterogéneo va a estar hecho de intrones y exones, ¿ok? De estos dos. Los intrones van a ser secuencias que no le sirven al ARN. No, son como que vacías, no tienen ninguna función. Entonces, estos no salen del núcleo. Mientras que los exones son lo que realmente le interesa al ARN tener, ¿no? Los exones. Entonces, una vez terminada la transcripción, está el ARN nuclear heterogéneo, que es como que inmaduro, por así decirlo, que tiene intrones y exones.
De ahí viene la fase de maduración post-transcripcional, en las cuales los intrones, que recuerden que les dije que es una parte de ARN que no le interesa tener. Entonces, como no le interesa, lo que hace van a ser eliminados por los ARN nuclear pequeños. ¿Ok? Esto es lo único que va a hacer, los va a eliminar, dejando solamente a los exones y formando ahora sí el ARN mensajero maduro. Una vez que se eliminan los intrones, es que pasa a llamarse ARN nuclear heterogéneo a ARN mensajero maduro. ¿Ya? Tienen que aprenderse qué es lo que pasa en cada fase, poner un relación. Ahora, importante, los intrones no salen del núcleo. Yo me lo aprendí como que intrones se queda dentro del núcleo y exones salen del núcleo, ¿ok? Me lo aprendí así por si les ayuda, ¿no? Después, ¿qué más pasa en la maduración post-transcripcional? No sé si les vaya a preguntar, pero ahí está también. Y es que el ARN mensajero, antes de salir del núcleo, va a agregar en un extremo una cadena de nucleótidos de adeninas, llamada la cadena poli A. Y en la región 3' va a añadir lo que se le dice la caperuza, o también llamada la 7-metilguanosina. ¿Ok? Con esos dos es que el ARN mensajero puede llegar a salir del núcleo y no desintegrarse en el citoplasma, gracias a esos dos, la cadena poli A y a la 7-metilguanosina. ¿Ok? Eso. Eso en cuanto a la transcripción. Creo que eso es todo, sí. Vámonos entonces a la última etapa, que es la traducción. Aquí en la traducción es un poquito más largo. Pero en general, ¿qué es? Va a venir a hacer la síntesis de proteína a partir de la información del ADN que fue llevado por el ARN mensajero. Hagamos recuento entonces. Replicación, síntesis de ADN a partir de ADN, ¿cierto? De una molécula de ADN voy a terminar con 2 moléculas de ADN. Transcripción, síntesis de ARN a partir de un molde de ADN. Y la traducción es síntesis de proteína a partir de la información del ADN que fue llevado por el ARN mensajero. Recordemos que el ADN mensajero se crea dentro del núcleo, ¿cierto? Y una vez que sale, se va al citoplasma y se dirige a los ribosomas para así crear o empezar la síntesis de proteínas. Aquí está, ¿no? Se lleva a cabo en el citoplasma, en los ribosomas, y aquí actúan los ARN que les mencionaba, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Ahora, venir a hacer la diferencia. Recuerdan que en laboratorios cuando vimos de genes a proteínas les explicaba justamente que el ARN de transferencia va a ser como un traductor, ¿no? Va a ser como un intermediario entre lo que lleva el ARN mensajero y lo que recibe el ribosoma, para así saber qué tipo de aminoácidos se tiene que unir. Eso es lo que hace el ARN de transferencia. Cosas generales a saber es que tiene forma de T, de cruz, también se le dice que tiene forma de trébol. Y tiene una región que se une al ARN mensajero, que es esta de acá, la región del anticodón. Este anticodón, que es esta partecita de acá, lo que está de lila, es lo que se va a unir al ARN mensajero para que así el ARN de transferencia sepa qué aminoácido tiene para hacer la cadena de aminoácidos que formará la proteína. Recordemos que las proteínas están hechas de muchos aminoácidos. Después, en forma general, ¿qué son los ribosomas? Tal vez lo recuerdan de biología celular, perdón. Los ribosomas van a estar formados por proteínas y ARN ribosomal. Aquí es donde actúa el ARN ribosomal. Es parte de la estructura de los ribosomas. Ahora, los ribosomas van a tener una subunidad mayor y una subunidad menor. Normalmente están separados, ¿ok? Estas dos subunidades, ¿ok? Pero se van a unir solamente cuando empiece este proceso de traducción. O sea,
Cuando la célula ya quiere empezar a sintetizar proteínas, va a unir estas dos subunidades y unidas me va a formar el ribosoma. Ya, eso. Ahora, en las etapas de la traducción, de nueva cuenta son un poquito más largas de explicar. Primero está la activación, ¿ok? En la cual los aminoácidos se unen a los ARN de transferencia por enzimas específicas. Estas enzimas son las aminoácidos ARNT sintetasa, que también es bueno que se la aprendan por si acaso. He visto que llegó a preguntar en algún examen. Los cuales también va a requerir de energía, obviamente, el ATP y de un cofactor como por ejemplo lo es el magnesio. Una vez pasa esa etapa de activación, llega la etapa de iniciación, en la cual el ARN mensajero se va a unir a la subunidad menor ribosoma, donde se va a encontrar el primer ARN de transferencia. Y va a requerir de los factores de iniciación y de GTP, que también es una forma de energía. Por ejemplo, aquí, esto es un ribosoma. O mejor aquí, este es un ribosoma, ¿ok? Esta que es medio moradito, ese es el ribosoma. Esta cintita de acá que viene como una hebra, viene a ser el ARN mensajero. Entonces se va a unir dentro del ribosoma a la subunidad menor, como ya le dijo. Esta de acá es la subunidad menor. Entonces se pone ahí el ARN mensajero y una vez se pone ahí, se va a activar este de acá. Este es el ARN de transferencia. Se va a unir y el ARN de transferencia lo que va a hacer es unir un aminoácido. ¿Cómo los va a unir? De acuerdo a la secuencia de las bases nitrogenadas, ¿no? Eso era de genes a proteínas. Con el código genético, ¿se acuerdan que se tenían que fijar qué codones me daban qué tipo de aminoácido? Los codones están en el ARN mensajero. Y el aminoácido va a ser unido por el ARN de transferencia, ¿ok? Y todo eso se lleva a cabo ¿dónde? En el ribosoma, ¿ya? Tienen que saber bien esos tres conceptitos: ARN mensajero, ribosoma y ARN de transferencia. Entonces, ahí viene la etapa de la elongación, en donde el primer ARN de transferencia se une al sitio P. El ribosoma va a estar conformado por el sitio E, que está aquí, ¿cierto? El sitio P, que está en el medio, y el sitio A. ¿Listo? Entonces, el primer ARN de transferencia llegó al sitio A, unió el primer, bueno, pasó al sitio P, unió el primer aminoácido y se dirige para salirse, ¿cierto? Entonces, va a llegar el siguiente ARN de transferencia, porque son bastantes, ven aquí que va llegando uno nuevo, ¿cierto? Va a llegar al sitio A del ribosoma para unirse al ARN mensajero y unir un nuevo aminoácido. Los aminoácidos van a ser traídos por el ARN de transferencia, que van a unir por enlaces peptídicos, formando así una cadena de aminoácidos. ¿Cómo va a ser eso? Si nos vemos acá, lo vamos a ver acá. Aquí está viniendo este ARN de transferencia, ¿no? No se ve aquí, pero este cuadradito dice valina, es un aminoácido, está trayendo un aminoácido para unirse al ARN mensajero. Aquí ya está por salirse un ARN de transferencia, que si ven también estaba trayendo este cuadradito acá, que es el aminoácido. Pero retira este ARN de transferencia, ven aquí se está saliendo, no se va a juntar al aminoácido, sino de que lo trae el aminoácido y lo une al otro que estaba en la cadena. Es decir, que una vez este aminoácido se una a este de acá, a este otro aminoácido, forma un enlace peptídico para que se una y el ARN de transferencia se retira. ¿Ves? Acá se ve que se va solito y deja el aminoácido. Y así sucesivamente hasta que se vaya formando lo que es la cadena. ¿Sí ven? Todo esto es la cadena de aminoácidos. Y cuando ya hay muchos aminoácidos es que se crea la proteína, ya es llamada proteína. Eso. Esa es la elongación. Siguiente, ya vamos por las últimas. La etapa de la terminación. ¿Qué pasa en la terminación? La cadena de aminoácidos se detiene una vez llega al codón de terminación.
¿Se acuerdan que las cadenas de aminoácidos empezaban por ese codón de iniciación y tenía codones de terminación o los stop? ¿Se acuerdan? Que les decía que no son aminoácidos, son señales. Pues una vez llegan a esos codones, que puede ser, por ejemplo, el UGA, llega una vez a ese codón y dice, no, aquí tengo que terminar, entonces se corta ahí la traducción y se libera esa cadena que vimos antes. No hay un ARN de transferencia que reconozca el codón de terminación. ¿Qué quiere decir? Que una vez se llega a ese codón, no hay ningún ARN de transferencia. Por eso les decía en laboratorio que no se pone nada, ¿no? En el cuadrito de ARN de transferencia una vez se detecta un codón stop. Después se le va a agregar una molécula de agua y se separan las dos subunidades del ribosoma. Les dije que las dos subunidades se unían solamente cuando se daba el proceso de traducción, ¿no? Cuando ya se termina ese proceso, se vuelven a separar la subunidad mayor y la subunidad, quedando libre una cadena de aminoácidos. Recordemos que las proteínas van a estar hechas de una cadena muy larga de aminoácidos, pero, y esta es la diferencia de acá, una vez se termina la traducción, se va a sintetizar una proteína lineal o primaria, ¿ok? ¿Cómo es eso? Es que es difícil explicar esto si no han llevado todavía este tema en biomoléculas. Pero bueno, las proteínas pueden estar organizadas de diferentes maneras, ¿ok? Pueden estar solitas, así, y ser de estructura primaria. Solamente hay aminoácidos, ven, si ven, es súper simple. Pero también pueden haber cadenas secundarias, en las cuales se pueden unir más cadenas de aminoácidos y me forman una estructura secundaria. Pueden tener estructura terciaria hasta cuaternaria, que ya es cuando se ensamblan varias proteínas y se les puede agregar incluso algún componente como por ejemplo el hierro y por ejemplo esta es una molécula de hemoglobina, que es una estructura cuaternaria, que está hecha de cuatro moléculas de proteínas y un hierro en el centro, ¿no? Y eso ya es una estructura cuaternaria. Para que entiendan, cuando se termina, cuando ya se llega al codón stop, lo que me sale es esta de acá, una estructura primaria. Pero la célula no siempre va a requerir estructuras primarias. A veces va a necesitar hacer estructuras más complejas, como cuaternarias, terciarias o secundarias. Entonces va a venir lo que es la maduración post-traduccional, en el cual las proteínas primarias se van a ir uniendo para así ensamblar y crear proteínas secundarias, terciarias, hasta cuaternarias. Ahí se va a decir si las proteínas se quedan dentro de la célula o si éstas van a salir afuera de la célula por exocitosis. Y eso es la maduración post. Y eso es todo su avance. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es todo lo que vieron en estos 2 meses de clase. Si bien intenté Aquí hacer lo más corto posible. en el Dígame. ARN de transferencia, entonces el aminoácido que se une antes de hacer, de que el ARN de transferencia se una al ARN mensajero o después. No, primero se tiene que unir el ARN de transferencia, ¿ok? El ARN de transferencia se une al ARN mensajero y una vez está unido, va a unir el aminoácido, ¿ok? No se puede unir primero el aminoácido y después el ARN de transferencia. Una vez se une el aminoácido, lo une al anterior, a la cadena con un enlace peptídico y ahí el ARN de transferencia se va, ¿ok? Ah, ya. Y los dos estarían formados de lo mismo que serían las bases nitrogenadas, ¿no? Los ARN dijimos que está aquí en estructuras, ¿no? Vamos a ver. Estructura de los ácidos nucleicos. El ARN es un ácido nucleico, ¿cierto? Un ácido nucleico está hecho de nucleótidos. Realmente correcto decir que un ARN está hecho de bases nitrogenadas. Un ARN va a estar hecho de polímeros de nucleótidos y esos nucleótidos
sus bases nitrogenadas, porque un nucleótido está hecho de un grupo fosfato, un azúcar y bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas son los que cambian dependiendo si es ARN o ADN, ¿ok? Yo sé que es un poco complicado, pero tienen que saber esas diferencias. Ah, ya, gracias, Auxi. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Antes de que... Tengo Auxi, algunos modelos. Dígame. va a disculpar, Auxi, es que no recuerdo muy bien, pero la doctora había mencionado en sus clases sobre el enlace fosfodiéster y no entendía yo ese aspecto todavía. Ah, ya. Más bien me dijo. Sí. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije de que los ácidos nucleicos se pueden... Bueno, se los voy a explicar con esta hebra de ADN. Ya. Recordemos que la hebra de ADN estaba hecha, bueno, era dos hebras de muchos nucleótidos, ¿no? Todo esto es una hebra de nucleótidos y esta es otra. Ahora, dijimos que entre estas dos hebras se unen por sus bases nitrogenadas, ¿no? Esta es la base nitrogenada de este nucleosoma, de este nucleótido, perdón, ya me confundí, de este nucleótido, y este es una citosina que pertenece a este otro nucleótido. Y entre ellas se unen por enlaces puentes de hidrógeno. Hasta ahí vamos bien. Los enlaces puente de hidrógeno van a unir estas dos hebras. Ahora, ¿cómo es que se une este nucleótido a este otro nucleótido? Si ven, está este grupo fosfato. Este grupo fosfato se va a unir a este azúcar del otro nucleótido, pero a su vez está unido a este otro azúcar al que pertenece, ¿no? Este de acá viene a ser lo que es el enlace fosfodiéster, ¿ok? No se confundan. El enlace fosfodiéster une este nucleótido de este otro. El enlace puente de hidrógeno va a unir esta hebra de esta con esta otra hebra, ¿ya? Entonces, todos estos nucleótidos de esta sola hebra van a estar unidos por enlaces fosfodiéster. Y estas dos hebras van a estar unidas, si ven, por las bases nitrogen, enlaces puente de hidrógeno. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? Sí, Auxi. Ya. ¿Otra preguntita más? ¿O quedó todo claro? Auxi, ¿primasa es lo mismo que cebadores? No, no exactamente. La primasa es la enzima que va a crear el cebador, ¿ok? No es lo mismo la enzima que el producto, por así decirlo. La enzima es lo que me va a hacer, por medio de esa enzima me crea el cebador. Pero no son sinónimos, no son lo mismo. ¿Ok? ¿Otra pregunta más? Auxi, y en el examen de la doctora, igual es la cromatina y sus, cómo se condensa y se descondensa. Sí, les dije que esta auxiliatura es solamente de teoría, ¿cierto? Laboratorio ya hicimos una auxiliatura. Todo eso les entra también, tanto lo que es cromatina como el laboratorio de genes a proteínas. Creo que igual dio una auxiliatura ayer la auxiliar Tatiana, ¿no? Me imagino que también de laboratorio o fue de teoría, pero yo igual di una el anterior martes, que era solamente de laboratorio. Hoy nos centramos más en teoría. Ya. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos ver algunos modelos de exámenes y ya terminamos. A ver, hay algunos modelos que ya están resueltos, otros que no. Así que vamos a ver qué modelos de exámenes se pueden ver. Primera pregunta. Su experimento demostró el efecto de transformación se debe al ADN. Aquí, si se acuerdan, les decía que hay dos sujetos súper importantes, Frederick Griffin y Oswald Avery. Frederick Griffin les dije que lo único que hizo fue demostrar que hay un principio transformador, ¿cierto? Pero el que descubre cuál es ese principio transformador fue Oswald
A ver, entre otras. Siguiente.